Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Nosotros somos el equipo de Escuela Sabática Viva de este trimestre. Estaremos con vosotros desde aquí compartiendo el libro de Salmos. Es un libro que a mí personalmente me gusta mucho y tenemos el enorme privilegio de empezar a estudiar. Cuando supe que teníamos esta lección, yo me sentí primero muy pequeñito, porque no estoy a la altura de esto, pero después me sentí inmensamente afortunado y bendecido por poder estudiar a fondo este libro maravilloso. Y cuando me enteré del equipo que tenía, me puse muy contento. Porque son mis amigos, porque los quiero mucho y porque compartimos muchas cosas de la vida y gracias al Señor. Milka, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros y empezar esta aventura juntos. José Manuel, ¿cómo estás? Pues feliz. La primera palabra del libro de Salmos es dichosos, pues feliz de empezar este programa con vosotros. Es una oportunidad, un privilegio, como tú muy bien has dicho. Esperemos que podamos disfrutar de la compañía del Señor, que es lo más grande, hablando de Él y cantando, porque al final los salmos no dejan de ser canciones y oraciones cantadas. Sí, me gustaría que comentáramos un poquito quiénes somos y por qué estamos aquí. Milka, cuéntanos acerca de ti. Bueno, pues soy profesora de piano, soy pianista y bueno, pues una enamorada del libro de los Salmos y también del libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Junto a estos dos libros, pues creo que son los libros más musicales de la Biblia y bueno, pues enamorada de ellos y de poder escudriñarlos, poder profundizar un poquito más y aprender de ellos. También eres mamá, ¿verdad? Sí, soy mamá de un niño de 2 añitos y medio que ahora mismo pues ocupa todo el centro de mi vida y bueno, pues encantada de disfrutar de la maternidad. Qué bonito. José, cuéntanos. Bueno, soy papá también. El mayor tiene 25, Alex, 21 tiene Arianna y 17 John. Entonces ya estamos en otra etapa, pero igual de enriquecedora, porque es la palabra que prioriza a Jesús para hablar de Dios. Nos lo acerca como un padre, con la ternura de una mamá, ¿no? Que nos acoge en sus brazos. Y las metáforas del salmista casi siempre van en este sentido, ¿no? Muy desde ese sentimiento filial. Mucha ternura, ¿no? Los Sí. Salmos es un libro que habla de ternura en muchas ocasiones. Bueno, yo todavía no soy padre. ¿No lo serás? Ya lo seré, pero algún día. Yo soy Samuel y estudié teología y estudié pedagogía del piano. Y estudié lo que estudié porque lo que tengo en común con ustedes es que ambos, los tres, nos apasiona la Biblia y nos apasiona enseñar de Cristo a todos. Entonces, para mí fue un complemento precioso el poder saber tanto de música como de la escritura, porque se complementan las cosas muy bien. Y saben, en la Biblia hay muchísima música. En la matutina de esta mañana estábamos comentando que en la creación de Dios, en la creación del mundo, donde Dios estaba presente y nos hizo, había música, había banda sonora. Durante toda la Biblia está presente la música. La Biblia termina incluso con música, con el canto del Cordero. Así es. De acuerdo, vamos a comenzar, si os parece, con una oración. Milka, adelante. Por supuesto. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra en este libro de los Salmos, por acercarnos hacia ti, conocerte más de cerca, conocer todas las experiencias de los salmistas y poder aplicarlas a nuestra vida, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que nos ayude a explicar las cosas de la mejor manera posible para llegar a los corazones de las personas que nos escuchan y que podamos salir todos fortalecidos de esta experiencia, Señor. Ayúdanos a alabarte, a cantarte y a tenerte en nuestras vidas presente en todo momento, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Milka. ¿Qué esperáis de esta escuela sabática? Bueno, de esta lección esperamos aplicarla a nuestra vida, ¿no? Porque en definitiva los salmos son oraciones, son canciones, es el himnario del antiguo Israel, pero también es algo cercano a nosotros, es algo actual. Todas las lecciones que aprendemos en este libro son lecciones actuales. Entonces aplicarlo a nuestra vida, llevarlo a nuestro terreno hoy en día. ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Cómo puedo meditar en este libro? Es curioso que el tema, ¿no? Un poco es cómo leer los salmos, ¿no? Y es curioso que se sabe no mucho de algunos autores de los salmos, ¿no?
mucho de otros. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, David, por ejemplo, Salomón, Asaf, ¿de acuerdo? Además con salmos paradigmáticos, característicos, que todo el mundo los tiene atribuido a ellos. Pero bueno, también hay otros, ¿no? Etán, Hermán, o sea, hay otros que de alguna manera han quedado. Y es curioso porque una cosa que he aprendido leyendo a especialistas es que habían salmos anónimos escritos por mujeres, pero claro, de alguna manera condicionadas por su época, donde la mujer, tristemente, pues tenía la representatividad que tenía, ¿no? Pero es curioso que el Espíritu Santo que inspira no hace distinción en ese sentido. Y hay grandes metáforas muy maternales, ¿no? Que nosotros, Samuel, aunque yo sea padre y tú no, tampoco podríamos entender porque no las vivimos desde nuestra corporidad. Sí, la Biblia es infinita por eso, porque podemos abordarla desde el punto de vista personal del momento de cada quien. No se aborda igual la Biblia cuando eres padre, cuando estás soltero, que cuando eres niño. Cambia totalmente el concepto, entonces es increíble. Vamos al versículo de memoria esta semana, si les parece, de la primera, que es como era el Salmos. Para empezar, comienzo hablando de Jesús, y a mí hablar de Jesús me encanta. De hecho, cuando tengo que preparar un culto, tengo que esforzarme, les confieso, por no predicar siempre de Jesús, porque es como miel en mis labios. No hay nada que me guste más de eso. Y Jesús cita muchísimo el Antiguo Testamento. Yo no era consciente de eso hasta que leí esta lección realmente. Vamos a leerla. Lucas 24, 44, 45 dice: Después les dijo: Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. ¿Saben? Es increíble que la escuela sabática comience así, con Jesús. Este texto a mí siempre me llamó la atención porque Jesús resume todo el Antiguo Testamento en 3 conceptos, en 3 grupos. Moisés, profetas y salmos. Yo, hablando con un gran amigo mío, que es Víctor Armenteros, que lo conocemos, le dije un poco: ¿qué piensas tú de este texto? Entonces él me explicó que Jesús lo hace porque allí se resume toda la esencia y representación del Antiguo Testamento. Y los salmos adquieren una dimensión enorme, mucho más de la que yo pensé que iba a tener. Sí, porque no incluían solo el libro de los salmos. Sí, claro, por supuesto. Estaba el grupo de los sapienciales. Exacto. ¿Saben qué es? Sí. Lutero, por ejemplo, dice que los salmos es la parte más leída del libro más leído, que es la Biblia. Sí. Es curioso. Es cierto. como una Biblia pequeña y concentrada ahí. Es que los salmos eran realmente, en otros versículos pone Moisés, los profetas y los escritos. Y dentro de los escritos estaba el libro de los salmos, pero eran proverbios, eran Job, eran los 5 libros históricos, pero Salmos se consideraba el libro más importante. Entonces, por eso daba nombre a todo ese grupo. De hecho, Lutero cita, lo leo: ¿Dónde se pueden encontrar palabras más nobles para expresar la alegría que en los salmos de alabanza o gratitud? Me resulta muy curioso que él haya tenido esta inclinación por salmos. Sí. Tal vez por eso se inspiró a escribir el himno que escribió después, que conocemos todos en el himnario. Ya hablaremos de él. Sí. Ok, vamos a entrar un poquito en materia. Yo, cuando me estaba estudiando esto, estudié un autor que se llama Schockel. Schockel habla acerca de esto muy abundantemente y saca un tema bastante interesante. Schockel dice que solamente 23 de los salmos tienen título al comienzo. Es decir, solo sabemos por la Biblia que tenemos en la actualidad para qué se escribieron 23 de los salmos. Eso se llama perícopa, que es el pequeño texto que precede al comienzo de un capítulo. O sobrescritos también. Exacto. Y es una pena porque el resto no lo conocemos. No está. Pues sí, ¿no? Pero creo que es muy importante ver cómo juegan, con qué figuras literarias, con qué aproximación de paralelismos y de anáforas, figuras que de alguna manera embellecen. Pero cómo hablar de Dios, que lo es todo, la belleza de una puesta de sol, mediante las palabras. Evidentemente el salmista, el cantor, busca las mejores imágenes posibles en un mundo que no era como el nuestro, no era un mundo audiovisual. Y por lo tanto, el lenguaje lo ponen al servicio de esa grandeza, ¿no? Que es describir al Creador y al Salvador.
Volviendo un poquito al tema que habías comentado, ¿no? Que me parece súper interesante detenernos también en él, está claro lo que comentabas. 1/3 de los salmos no lleva ese título, no lleva ese sobrescrito. O sea, no tenemos ningún dato de quién lo compuso, de para qué ocasión estaba escrito. Entonces, son como salmos, o incluso que no sabemos exactamente el compositor, ¿no? Son salmos huérfanos, no sabemos quién lo compuso. Entonces, a mí es algo que me choca mucho como músico, porque, claro, yo cuando empiezo a leer el libro de los Salmos espero que a mí me cuente algo, espero encontrar datos que me hablen sobre música, que me hablen pues cómo era la música en el Israel antiguo, qué melodías utilizaban, qué escalas utilizaban, qué ritmos se utilizaban, pero sin embargo no, sin embargo encontramos que hay un silencio en la música, no se nos dan datos que como músicos para mí serían interesantes, ¿no? Sí, claro. Pero no están a lo mejor por algo, porque Dios los ha obviado, porque no son importantes para nuestra vida espiritual como cristianos. Quizá también nosotros tenemos la autoría, ¿no? Copyright. Y ojo que copies de alguien, plagies, porque es delito, ¿no? O escándalo en los medios de comunicación. Pero en las culturas antiguas no se tiene ese sentimiento de que esto me pertenece a mí, sino que pertenece al colectivo. Es para el colectivo y pertenece al colectivo. Entonces no tienen esa obsesión por fijar la autoría. Y menos en una cuestión como esta, donde reconocen que la autoría viene de Dios, ¿no? De Yahvé, del Señor. También formaría parte de ese contexto histórico, teológico, ¿no? Y la dificultad de hablar de personas que escribieron hace 3.000 años, como poco. Porque claro, el Salterio ocupa casi 1 milenio, podríamos decir. Por supuesto. Entonces, Hay muchos autores, ¿eh? sí. Nos quedamos solamente con David, No. que es el que todo el mundo... No, me refiero, la gente cuando piensa en salmos piensa en David. Sí. David fue de el más niño era un buen prolífico. pastor, que era fiel, que tenía su arpa y componía salmos y le cantaba salmos a Saúl. Pero realmente solamente David, que sepamos, tiene no la mayoría de los salmos, o sea, sí la mayoría de los salmos, pero muchos salmos no son de él. No. Está Asaf, Sí. Coré, Coré, Está Emán, exacto. Etán, Et- Jedutún, Mujeres Anónimas. Mujeres Exacto. Anónimas, Exacto. Salomón también Salomón. escribió. El Salmo 3, por ejemplo, es de David, pero se refiere a Salomón. David es la estrella, o sea, hablando de salmos, el que más sale es David. Y al que más le dedican salmos es a David. De hecho, Asaf le presenta un salmo que le hace en honor a David. Y me imagino que se lo presenta y se lo lee y se lo canta. Entonces, David es el que más sale, obviamente. Y me parece muy curioso y muy bonito saber que de los salmos que tenemos solamente 23 que salen acerca del punto de la vida donde David estaba. Por ejemplo, en el Salmo 3 se nos dice, en la perícopa, que habla cuando David tenía problemas con su hijo Absalón. Y por eso escribe así. Luego, en el 34, habla de cuando fingió estar loco delante de Ahimelech. Recuerdan que se fue a estar donde los filisteos para que lo perseguía Saúl, Sí, que sí. se dejó crecer barbas. Sí. Y estuvo allí, incluso fue convocado para pelear contra su propio pueblo Israel. Y ahí John Bright, en su libro de la historia de Israel, comenta muy interesante esto. David tuvo una estrategia para no tener que ir a pelear. Y no fue a pelear. Y escribe un salmo de esto. Y luego, mi favorito, que es el 51, que es cuando Natán se le presenta y le dice lo que ha hecho con Betsabé. Ese salmo lo estudiaremos en el futuro, pero me encanta. Sigamos un poquito más. Una cosa que también me llama mucho la atención es que el pueblo de Israel, hablando de los autores, ¿no? Conocía a los autores de los salmos. Es decir, eran seguidores, porque aunque fueron escritos en un lapso muy grande, ¿no? De 1000 años, la gente eran, como diríamos, no eran followers, conocían a los autores, estaban con ellos. Entonces creo que eso hace un impacto también en los seguidores, en la gente que estaba leyendo esos salmos, crea un impacto, ¿no? En ellos, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo cuando alguna vez compongo alguna canción, ¿vale? Para coro o lo que sea en mi iglesia, claro, la gente que me conoce crea un impacto en ellos, porque ay, es que Milka ha compuesto algo, ay, qué guay, no sé qué, y te siguen, les llega al más profundo, ¿no? Lo que está diciendo esas palabras, porque conocen tu intención, conocen tu integridad, conocen pues, que es un regalo para Dios. Entonces ellos
conocían a esas personas, estaban con ellos, eran sus levitas, eran personas que formaban parte de esa vida suya, ¿no? Sí. Entonces conectaban rápidamente con el pueblo y por eso también pues, se lo aprendían los salmos de memoria. Bueno, pues Sobre todo también los rituales, porque el templo es muy importante. Sí. Están los salmos del lugar de Dios, dedicados al templo, también del rey, como tú antes apuntabas. Entonces, de alguna manera también en las peregrinaciones, los salmos de peregrinación, el Alel egipcio del 113 al 118, por ejemplo, comienza y se refiere a la Pascua, luego del 115 al 118 al final de la misma Pascua. Es curioso que Jesús, como tú apuntabas antes, después de la Pascua, cantan los salmos, ¿no? Tan típico. Y es curioso que David no deja de ser el dulce cantor, ¿no? Sí. O sea, es decir, cantar salmos, vivir los salmos, orar los salmos, trae dulzura, trae a nuestra vida buenos valores, diríamos hoy en día, ¿no? Buena sintonía con Dios. Y también, ¿por qué no memorizar los salmos? Porque lo que estás diciendo de los jalel, ¿no? Los aleluyas, el pueblo de Israel se los aprendía de memoria. Tenemos evidencias que nos lo dicen. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, de 6 al 9, si queréis lo leemos, dice: «Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente». Las aprendía de memoria. La gente del pueblo de Israel vivía con ellas. Es muy bonito. Nosotros también tendríamos que imitar, ¿no? a estas personas. Antiguamente también la oralidad implicaba justamente mucho la memorización. No tenían tampoco todos acceso a la escritura. Claro. Entonces era muy importante este trabajo pedagógico. Exacto, sí, sí. En otras culturas mediterráneas también, ¿eh? Sí. Homero se decía que recitaba de memoria, ¿vale? Sus obras. Y por lo tanto hay rasodas hoy en día que son capaces de tener esa capacidad, ¿no? Nosotros vivimos en otro contexto, en otro mundo, pero es cierto que empezamos con un versículo de memoria, ¿no? O sea, que de alguna manera hay vestigios, se queda... Sí, ya que lo dices, la expresión orar los salmos se va a repetir mucho en la escuela sabática. Sí. A mí me pasó algo muy curioso con esta expresión. Yo pensé, esto está mal escrito. Orar los salmos no se dice en castellano, esto está mal. Entonces se lo comenté a mis amigos que saben mucho y les dije, mira cómo está escrito. Incluso hablé con una chica que es americana y le dije, ¿en inglés se dice así? To pray the psalms. Y me dijo, no, para nada. Entonces empecé a pensar, ¿por qué dice orar los salmos? Y luego, hablando con personas que saben mucho, llegué a una conclusión muy interesante. Es que los salmos no solamente se leen, se cantan, se oran, se recitan, se reproducen, se aprenden de memoria. Así es. O sea, la Biblia no fue escrita para leerla, la Biblia fue escrita para que esté en nuestra mente, siempre en nuestra cabeza. Y eso la música te lo facilita un montón. Tristemente hemos perdido, ¿no? Como apuntabais antes, ¿no? Cómo sonarían, ¿no? Pero recuerdo cuando era preadolescente que salió un éxito en la música pop. Boney M. eran un cuarteto, se puede consultar en la gente más joven, igual no sabe de qué hablo, pero los de mi edad sí, y era Ríos de Babilonia. Y era tan pegadiza que todo el mundo la cantábamos sin saber inglés, sin saber qué decíamos, pero llegó a ser número 1 en las listas, se ponía incluso en discotecas. Y dices, bueno, ahí quedó esa experiencia. Cuando yo me convierto al cristianismo, cuando llego a investigar salmos, cuando llego a ponerles canciones a mis alumnos como reflexión, resulta que me doy cuenta que es el Salmo 137. ¡Wow! Sí. Y yo pensé, ¿cómo? Pero además, respondiendo a la pregunta de Jesús, ¿cómo lees? ¿Cómo oras los salmos? Y hay algunas metáforas en ese salmo posexílico que evidentemente nosotros no las podemos pronunciar. Serían hirientes, de mal gusto. Por eso Jesús nos enseña, como intérprete de las Escrituras, cómo leer los salmos y cómo orar los salmos. Al hilo de lo que dices también, simplemente añadir que a lo largo de la historia hay muchos compositores que han utilizado como texto base, ¿no?, de obras vocales textos de los salmos.
La música clásica está llena de compositores que han utilizado los salmos. Por citar algunos, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Liszt, incluso Stravinsky tienen una sinfonía que se llama la Sinfonía de los Salmos, ¿no? Ha sido algo que como recurso literario pues, se ha utilizado a lo largo de toda la historia. Entonces es muy bonito, ¿no? que sea tan importante esa herencia que llevamos histórica desde los tiempos bíblicos. Ayer hablábamos, mira aquí, cerca y tal, y me decía uno, U2, Bono, que es creyente, que es cristiano y tal, Salmo 40. Uh-huh. Es decir, la riqueza es tan universal, nos dice y nos interpela tanto, que los grandes músicos se sienten, a lo largo de la historia, necesitados de acudir a ellos. Y es muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente es muy cierto lo que dices. Yo recuerdo que mi profesora del superior en Barcelona me dijo un día, además de música, ¿tú qué haces? Y yo le dije con la boca muy pequeñita, para mi vergüenza, yo soy teólogo. Y me dijo, ¿pero por qué lo dices así? Si Haydn, Händel, Bach, todos eran teólogos, todos estudiaron la Biblia, la mayor parte de su música, sobre todo en el barroco, sí, es para la iglesia. ¿Por qué lo dices así? Es normal. Uh-huh. De hecho, lo puedes complementar. Y me dio tanta vergüenza conmigo mismo que me dijera eso ella, ¿saben? Sí. Sí, porque ellos reconocen en nosotros algo que nosotros a lo mejor, pues eso, nos avergüenza, nos hace pequeños y sin embargo la gente lo valora. Así es que tenemos un privilegio, tenemos una riqueza, tenemos una joya y tenemos que darla a conocer a todo el mundo. En la literatura castellana, Fray Luis de León tradujo 30 salmos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y dice que intentó imitar, cuando lo hizo como traductor, la sencillez de esa fuente, ¿no? Pero al mismo tiempo ese sabor que dejan y sobre todo la majestuosidad uh-huh. de Dios. Sencillez, sabor, majestuosidad. Hay una persona que habitó en nuestro planeta por un tiempo que se sabía la Biblia completamente de memoria, uh-huh. mejor que nadie. Saben obviamente de quién estoy hablando. De Jesús. Y hay otra persona que habita aún en nuestro planeta que se la sabe también mejor que todos nosotros, que es su enemigo. Y es curioso que en las tentaciones lo tienta con los salmos. Exacto. Sí, por supuesto. No elige otro libro. Y también cita mucho a Deuteronomio Jesús para defenderse. Y además es un salmo de entrenamiento del rey, de la victoria del rey. Y sin embargo lo cita como si fuera ventajista, como uh-huh. si Jesús pudiera hacer abuso de poder, cuando ha venido justamente a todo lo contrario. Como siervo, como servidor de la humanidad. El libro de Salmos es tan grande que hay que adaptar en diferentes contextos. Tenemos salmos que van para contextos históricos, salmos que van para contextos teológicos y salmos que van para contextos litúrgicos. El Nuevo Testamento cita 78 salmos en totalidad. Eso es un montón. En solamente 17 libros que tiene, 78 veces sale citando salmos. Me parece increíble que esté tan presente siempre el Antiguo Testamento. Hablando con mi familia, yo decía esto, ¿cómo nos cuesta a nosotros ver que la Biblia está tan relacionada y forma parte de un todo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, y ver cómo Jesús es el protagonista? Es algo sumamente hermoso, sumamente bonito. Es que, ¿cómo explicar de mejor manera su mesianismo, su función por nosotros? Un tratado de teología. Jesús no era así. Jesús no hacía tratados de teología. Uh-huh. Jesús explicaba a partir del contexto inmediato de la naturaleza y sacaba las lecciones sencillas para que todo el mundo lo pudiera entender. Entonces, ¿cómo no evocar lo que era propio de la comunidad, de la festividad, de la alegría? ¿Sabes lo que me pareció muy curioso también? Que muchas veces los salmistas tenían problemas como nosotros. Entonces sus canciones estaban muy inspiradas por lo que les pasaba al momento. Y yo siempre pensé que era diferente. Pero no, tenían muchos problemas. Y tienen los mismos problemas que nosotros, es que son actuales. Y lo interesante es que vamos a estudiar un montón de esos problemas reflejados en los salmos y que nos van a afectar ahora también. Y también las grandes preguntas, ¿no?, de la humanidad se recogen ahí. Por ejemplo, nosotros cuando
decimos que somos creyentes, cuando explicamos qué ha hecho Dios por nosotros, muchas veces cuando tenemos un problema, una dificultad, hay personas que te dicen, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿De acuerdo? Y Salmo 42 plantea ese interrogante. ¿Dónde está Dios que te permite, si es tan bueno como tú me dices, que vivas esto? ¿Qué pensáis? Bueno, creo que también los salmos nos hablan acerca de verdades, ¿vale? Los salmistas, para ellos es una verdad, los problemas que tienen, las dificultades que tienen, y hay dos tipos de verdades, ¿no? que se nos expresan. Por una parte están las verdades subjetivas de cada uno, es decir, ellos tenían unas emociones, un momento que estaban viviendo con problemas, unos sentimientos, problemas personales, que nos los vuelcan ahí, nos los cuentan, ¿no? Y está esa verdad subjetiva de cada uno, su forma de contarla, también cultural, dependiendo de la época en la que cada uno la contó, porque claro, es a lo largo de 1000 años con lo que tardaron en escribirse, entonces cada uno lo expresa de una forma, pero por otra parte está la verdad objetiva, o sea, la verdad que es firme, que no hay vuelta de hoja, que es los tópicos doctrinales que se nos muestran en los salmos, ¿no? Es decir, temas sobre la creación, sobre la salvación, sobre el reino de Dios, la adoración, todo eso también nos lo enseña, son doctrinas que están ahí fijas y tienen esa naturaleza humano-divina, ¿no? que es esa dualidad que es tan bonita, ¿no? Y tan cercana para nosotros. Será muy interesante, no puedo esperar la próxima lección. Hasta que llegue nuestro tiempo, entonces nos vemos la semana que viene. Gracias por todo. Pues hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.